entonces las propuestas de los candidatos en materia cultural y vamos a iniciar con el candidato Gustavo Petro. Su primera propuesta dice: el arte, la cultura y el patrimonio, corazón de la vida y la paz. También dice que quiere fortalecer la red pública de canales y medios regionales. Habla de un financiamiento público a emprendimientos culturales y comunitarios, también de la creación y la actividad física para la convivencia, la salud y la economía productiva para impulsar el turismo. Juan. Vamos ahora con las propuestas en materia de cultura por parte de Rodolfo Hernández. La primera, introducir la cultura y el arte en la cadena productiva. Segundo, incentivar la pedagogía en temas culturales desde la primera infancia. Tercero, intervenir arquitectónicamente con curaduría de arte los escenarios culturales y estructurar una política de turismo innovadora, experiencial, gastronómica y de salud. Apoyo también a deportistas, la intervención de los mismos escenarios en donde también se desarrollan las diferentes actividades culturales en el territorio nacional. Estas entonces las propuestas de los candidatos, de los aspirantes a la presidencia de la República. Alejandro, ¿qué ve usted viable, qué no ve viable? Bueno, de entrada vemos dos visiones distintas de concebir la cultura. Por un lado, el candidato Gustavo Petro tiene un componente mucho más social, mucho más de base. De hecho, lo menciona en sus propuestas y es tener la cultura en espacios públicos, en espacios abiertos, retomar escenarios no convencionales. Es una mirada mucho más popular y mucho más de base, mucho más ciudadana. Y por el otro lado está Rodolfo Hernández, quien ve la cultura desde una visión más orientada a lo tradicional, a las bellas artes. Para él, pues, según lo que plantea en su programa de gobierno, la cultura es aparentemente más de élites, y eso nos lleva a ver dos visiones distintas con respecto a la cultura. A eso yo le adicionaría que una de las propuestas de los candidatos, que no está en su programa de gobierno, pero lo ha hecho público, es la unificación de dos ministerios, el Ministerio de Cultura con el Ministerio de Ambiente, lo cual pues va dentro de un marco de conmoción interior y la unificación de 6 ministerios, dentro de los cuales se unificaría cultura con ambiente. Esas propuestas de entrada pues permiten saber cuál va a ser la visión que se tendrá sobre el desarrollo en materia cultural en el país. Yo podría decir muy a grosso modo que por un lado se van a reconocer las luchas históricas que ha tenido el sector artístico, los gestores, los creadores, los investigadores culturales desde lo local a través pues, de la propuesta de Gustavo Petro, y por el otro lado se va a tener o se fortalecería la visión mucho más clásica de la cultura a través de las propuestas de Rodolfo Hernández, que de hecho tienen o carecen un poco de fondo y de trasfondo sobre el conocimiento del sector cultural, porque pareciera que el sector cultural se limitara simplemente a una intervención arquitectónica, a una curaduría de arte y a un componente pedagógico en todos los grados escolares. Con respecto a la propuesta de unificación del Ministerio de Cultura con Ambiente, pues es una propuesta que varios artistas, gestores culturales en el país han manifestado que es inconveniente para el sector, ya que pasaría a un segundo plano, no sin dejar de lado que el Sistema Nacional Ambiental también pasaría a un segundo plano, ya no tendría el protagonismo que tiene hoy. Y adicionalmente esto reduciría aún más los costos, las inversiones para el sector cultura, porque pues entendemos que lo que propone el candidato Rodolfo Hernández es reducir gasto público, pero lo haría recortando el ministerio que tiene menor gasto público de todos los ministerios, por lo tanto no sería significativo dentro del presupuesto general de la Nación tampoco. Hernando, desde esta idea preconcebida de pronto y se siente más en las generaciones, los más adultos, digámoslo así, entendiendo que la cultura no es simplemente una propuesta dancística o musical o un cuadro en la pared, sino que hace parte de la esencia y la idiosincrasia de un sector poblacional o de todos nosotros incluso, frente al diseño de política pública para la gente que ejerce la cultura, que la fomenta y que hace que todos nosotros podamos disfrutarla. ¿Se quedan cortos o están bien los candidatos en materia de política pública para fortalecer justamente todas estas expresiones artísticas que no están limitadas al ejercicio de una danza, un baile, una presentación, sino que tiene que ver más con el estilo de vida de una población
que además genera y que le aporta a la economía de este país. La cultura es memoria, identidad, costumbres, hábitos, imaginarios, maneras de pensarse a sí mismo y a los demás en un contexto determinado. En ese orden de ideas, si se revisa con detenimiento cualquiera de las dos propuestas, uno ve pues en los puntos, finalmente son los puntos que enuncian son grandes provocaciones, aunque uno revisa la propuesta de Gustavo Petro y en la propuesta de Gustavo Petro, bajo su enfoque comunitario, bajo su enfoque local, pues se dispara, sirve de trampolín para ese objeto y para esa definición de la cual he mencionado. En ese orden de ideas, lo comunitario, lo local, la periferia se convierte finalmente en una potencia, ¿sí? Y emerge y se puede llegar a consolidar. Bajo la otra perspectiva, valdría la pena trabajarla más, estudiarla más. ¿Qué es lo que se quiere? ¿En qué medida? Porque cuando uno revisa las propuestas, que repito, las propuestas del candidato Rodolfo son más como es una especie de provocaciones, una especie de pensamientos, una especie de aporías. Uno revisaría y uno lo que ve es que obviamente también cree que la cultura es eje del desarrollo, pero tiene un enfoque más economicista, tiene un enfoque mucho más orientado hacia la economía naranja. ¿Qué queremos? Eso lo sabremos el domingo. ¿Bajo qué línea nos iremos? Eso lo sabremos el domingo. Pero ante todo creo que son dos maneras que, hombre, podrían ser complementarias, ¿sí? En algún momento. Pero bueno, las circunstancias nos llevaron a decidir entre una de las dos.